Bueno, ahora vamos a charlar, a comentar algunos aspectos sobre la colestasis, intentando hacer un encare del tema. Se trata de una paciente de 79 años, asmática, hipertensa, que consulta por un cuadro de 15 días de evolución dado por prurito e ictericia. No presentaba fiebre, no presentaba dolor abdominal, ni refería alteraciones del tránsito digestivo alto o bajo. Del examen físico se destaca que es una paciente con buen estado general, donde se confirma la ictericia universal y la presencia de lesiones de rascado, que son muy importantes, dado que ya nos traducen la presencia de una colestasis, sin elementos hemorragíparos a nivel del examen, y el examen abdominal no muestra la presencia de visceromegalias, así como tampoco tiene alteraciones neurológicas. El examen de laboratorio del ingreso, el hepatograma, muestra un aumento de las bilirrubinas totales al predominio de la bilirrubina directa y confirma el incremento de la fosfatasa alcalina en el rango de 1467 y de la gamma GT de 296. Las transaminasas TGO y TGP están normales. La albúmina es de 4,2 dentro de valores normales y el TP de 99% normal. Queremos destacar que esta fosfatasa alcalina es de origen hepático, ya que se acompaña de un incremento de la gamma GT, como es característico en estos casos. El hemograma, la función renal y el ionograma están dentro de valores normales. Por lo tanto, la paciente tiene una colestasis definida por el aumento de la fosfatasa alcalina de causa hepática, como recién explicábamos, por encima de 2 veces el valor normal, acompañado no de un aumento de la bilirrubina directa por encima de 2 veces el valor normal, con transaminasas normales o apenas elevadas. La otra forma de definir la colestasis es cuando uno analiza la relación TGO sobre fosfatasa alcalina y es menor de 2. Debemos destacar que la colestasis puede ir o no acompañada de aumento de la bilirrubina, y puede ir o no acompañada de compromiso de la función hepática. Recordamos que la valoración de la función hepática es a través de la albúmina y de la coagulación. Entonces, el síndrome de colestasis es una manifestación clínica, bioquímica e histológica, donde hay una interrupción del tránsito de los ácidos biliares desde el sitio que se producen en el hepatocito hasta el intestino, que es su destino final. Y son múltiples las causas que lo pueden generar. El árbol biliar debemos recordar que es un gran conducto desde el dúctulo biliar que se forma en los hepatocitos hasta el conducto hepático común, el colédoco, que desemboca a nivel intestinal. Podemos dividir este árbol biliar en 2 grandes sectores: el sector extrahepático, de grueso calibre, mientras que el sector que transcurre dentro del hígado se conoce como vía biliar de pequeño calibre. Es así que las etiologías involucradas en la lesión del mismo pueden ser diferentes, mientras que en el sector extrahepático predominan sin duda las causas obstructivas en más del 90%, sean estas benignas como las litiasis o malignas como los neoplasmas. En menor proporción podemos encontrar causas autoinmunes como la colangitis esclerosante primaria o causas isquémicas, mientras que cuando uno piensa en las etiologías que dañan la vía biliar de pequeño calibre intrahepática, tenemos las causas autoinmunes como la cirrosis biliar primaria o los síndromes de solapamiento, la colangitis esclerosante primaria, que es otra forma de enfermedad autoinmune, los múltiples tóxicos que pueden generar daño, así como infecciones, causas genéticas que se ven sobre todo en los niños, como las atresias, causas obstructivas, malignas o litiásicas y causas isquémicas. ¿Cómo es el algoritmo diagnóstico que debemos tener en un paciente con colestasis? Lo primero es excluir causas virales, y ustedes me dirán, pero las causas virales, las hepatitis, eran justamente hepatitis y no colestasis. Pero debemos recordar que hay formas de presentación de la hepatitis B y C que se presentan como hepatitis colestásicas. Y finalmente, para dividir lo que son las causas intra- y extrahepáticas, en primer lugar debemos contar con la imagenología.
La ecografía de abdomen es un primer método que tenemos, es un método fácil, accesible, barato, con la única contra que es técnico dependiente y por tanto debemos contar con un técnico avezado. Tiene una alta especificidad, pero menor sensibilidad para el diagnóstico de causas obstructivas, pero también nos permite valorar a nivel hepático la presencia de lesiones sólidas, nodulares, abscesos o quistes. Nos permite determinar si estamos en un hígado sano previamente o un hígado cirrótico, cuando este es heterogéneo, chico de tamaño o con micronódulos. Nos permite valorar si hay elementos de hipertensión portal que nos salen indirectamente de cirrosis, como cuando hay ascitis, esplenomegalia o dilatación de las venas porta y esplénica. La tomografía computada tiene mayor especificidad y sensibilidad que la ecografía, pero debemos recordar que no siempre es accesible, que hay pacientes que no se pueden realizar porque son alérgicos y debemos prepararlos, así como aquellos que tienen una alteración de la función renal, debemos tener límites, debemos tener precauciones, dado que los medios de contraste son nefrotóxicos. Finalmente, bueno, esta es una imagen de la tomografía, donde en la imagen de la derecha está marcada una imagen tumoral en la cabeza de páncreas. Finalmente, el gol estándar para el análisis y el estudio de la vía biliar es la colangioresonancia. Tiene como ventajas que no usa contrastes, que no usa radiaciones, por lo tanto se limitan estas inconvenientes. Tiene en contra de que es más cara, no disponible en todos los centros, y debemos recordar que si el paciente tiene dispositivos metálicos, no es posible de realizar. Nuestra paciente se realizó la ecografía de abdomen que muestra una hepatomegalia homogénea, sin dilatación de la vía biliar intrahepática, el colédoco de calibre habitual sin litiasis. Se completó con una tomografía de abdomen y una colangioresonancia magnética que no veía compromiso de la vía biliar, ni intra ni extrahepática. Es así que entonces, descartadas las causas extrahepáticas y descartadas las causas virales, debemos pensar en esta paciente que es una lesión intrahepática. Las mismas pueden ser autoinmunes, pueden ser tóxicas, metabólicas y mucho menos frecuentes, dada la edad de la paciente, causas genéticas. De las causas autoinmunes, recordarles o presentarles la cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad que lesiona los dúctulos biliares y lleva a la ductopenia, la colangitis esclerosante y los síndromes de solapamiento entre la cirrosis biliar primaria y la enfermedad de hepatitis autoinmune que ya habíamos hablado. En nuestra paciente se hizo serología de hepatitis B y C que fue negativa, se estudiaron los anticuerpos a los ya conocidos antinuclear, el EKM1 y antimúsculo liso, característico de la hepatitis autoinmune. Le agregamos el anticuerpo antimitocondrial, AMA, que es de la cirrosis biliar primaria, que fueron negativos. No existen marcadores de anticuerpos para los pacientes con colangitis esclerosante primaria. Se realizó la determinación de inmunoglobulina G y M que fueron normales. La inmunoglobulina G está aumentada en aquellos pacientes con hepatitis autoinmune, mientras que la inmunoglobulina M está aumentada en los pacientes con cirrosis biliar primaria. Para valorar las causas metabólicas, como el depósito de hierro, la hemocromatosis, se hizo ferritina y sideremia que estaban normales, y para valorar la presencia de depósito de cobre, enfermedad de Wilson, se determinó la ceruloplasmina, que también es normal. Reinterrogado entonces la paciente, dado que no teníamos causas que nos pudieran orientar a la etiología, surge que 30 días antes la paciente había estado en tratamiento con antibiótico, amoxicilina clavulánico, por un cuadro infeccioso respiratorio. Entonces, nos preguntamos, ¿es necesario? ¿Qué rol tiene la biopsia hepática? ¿Podremos usarla para los pacientes con cirrosis biliar primaria AMA negativo? Para los pacientes que se piensa como esta paciente una toxicidad hepática es útil, ya vamos diciéndoles que no existe un patrón característico de toxicidad y por tanto no siempre es necesaria realizar. En esta paciente, dado que no teníamos claro la etiología, que el antibiótico había sido tomado un mes antes, se decidió realizar la biopsia, la misma mostró escasa colestasis e infiltrado, sin lesión ductal, por lo tanto en realidad no arrojó un resultado
etiológico hacia cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria, y apoyándonos más que esto fuera por una toxicidad farmacológica. Se determinó una conducta expectante y en la evolución, a 2 meses del inicio del cuadro, la paciente presentaba ya un funcional hepático normal con fosfatasa y gamma GT, como ustedes ven, normal. En suma, vimos una paciente con una colestasis, que a través de las técnicas de imagen descartamos si esto fuera intra o extrahepático. En nuestro caso era una alteración intrahepática, que a través de la historia clínica, el laboratorio, a veces la histología y sobre todo la evolución clínica, se es posible llegar al diagnóstico etiológico. En nuestra paciente se planteó una toxicidad farmacológica al amoxicilina clavulánico. ¿Qué podemos decir en cuanto a la hepatotoxicidad? Es una enfermedad muy frecuente, representa hasta el 2 al 5% de las hospitalizaciones en Estados Unidos. Son múltiples los fármacos que lo pueden dar, y ya vamos diciendo que así como pueden dar colestasis, pueden dar formas hepatíticas, y que un mismo fármaco puede presentarse de una u otra forma en cada persona. Es subdiagnosticada, que aparece a dosis terapéuticas, no es que esto sea una intoxicación, no existen marcadores específicos, que las formas de presentación clínica, bioquímica e histológica, como hoy decíamos, pueden ser variadas, y que el diagnóstico siempre es de exclusión, y que debemos tenerlo presente e interrogarlo. Que si bien lo más común es que el consumo del fármaco, del tóxico, del ayuyo, de la hierba haya sido reciente, es posible de ver incluso cuando se ha suspendido hasta 3 meses hacia atrás. Son múltiples, como vemos acá, y estos solo son algunos, los fármacos que se presentan como una hepatitis a forma colestásica. Van a ver ustedes que son muchos de uso habitual, como los anabólicos, la amoxicilina clavulánico, el diltiazem, anticondiciales como la difenilantoína, o antibióticos como el trimethoprim, sulfamethoxazol. Decíamos que el diagnóstico de toxicidad es un diagnóstico sobre todo de descarte. Importa reconocer la cronología entre cuando empieza el uso de ese fármaco y la aparición del cuadro clínico. Importa también si la persona tiene otros factores de riesgo, como es la edad, el sexo, el consumo de alcohol, si está cursando en un embarazo, si tienen una desnutrición o una obesidad. Si toman otros medicamentos, se sabe que es más frecuente en aquellas personas que tienen una polifarmacia. Si existen otras enfermedades asociadas hepáticas, si hay casos o si es reconocido ese fármaco, ese yuyo, como un fármaco yuyo tóxico, y finalmente la respuesta a una reexposición, hecho que éticamente no es correcto. Todos estos elementos están constituidos en una escala que se llama escala de Sioms, que le da un determinado puntaje, y es lo que nos acerca al diagnóstico como probable o posible. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta cuando nosotros, por tanto, frente a un paciente le hacemos una prescripción médica? Precaución. Debemos recordar que hay grupos de pacientes de mayor riesgo. Debemos recordar testear con un funcional hepático cuando usamos un fármaco que se conoce como hepatotóxico, y que cuando se encuentra una alteración debemos realizar la denuncia de dicho fármaco al Ministerio de Salud Pública, a la División de Farmacovigilancia, a los efectos de que sea incluido y conocido de que es un fármaco potencialmente hepatotóxico. Muchas gracias, y como siempre quedamos a las órdenes para cualquier consulta o duda.